pongamos las pilas. Así que ahí donde estamos, aprovechando que estamos de pie, levantamos nuestras manos, inclinamos nuestra cabeza y pedimos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirígenos tú en esta mañana la palabra que tú has pensado para este tiempo, la palabra que tú has tenido a bien, Señor, para este domingo, Señor, que entre a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que abra nuestro corazón de par en par, Señor, escudriñe todo, Señor, y penetre hasta lo más profundo. Este es un tiempo de capacitación, Señor, donde tú nos estás llamando a una misión, Señor, poderosa. La misma misión que dejaste con tus discípulos, Señor, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor. Gracias por tu siervo. Gracias por tu Espíritu Santo, por darnos la gracia y el favor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos inundes, Señor. No agua hasta los tobillos, no agua hasta las rodillas, no agua hasta los codos. Agua que nos inunde, que nos sobrepase, Señor. Toca nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya sí, te puedes poner cómodo para escuchar la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana se titula El amigo del novio. Y os voy a poner un poco en contexto. El pueblo judío pues yo diría que es el pueblo más teórico, o sea, el pueblo, quien conoce la mentalidad judía, la mentalidad hebrea, sabe que es un pueblo, es un tipo de mentalidad que le gusta cuantificar todo. Están caracterizados porque si le dices algo literal, es literal. Si son 40 años, son 40 años, ni un día más. Son tan así, tan metódicos, que hasta, y cuantifican todo, que hasta las letras del abecedario tienen un valor numérico. Eso se llama gematría, ¿vale? Ellos cuantifican todas las cosas. Cuando Dios les daba los mandamientos, todo para ellos tenía un significado y todo el nombre de Yahvé tenía un valor numérico. Todo lo intentan pesar y medir. Y en ese contexto de quiénes son los judíos, quiero que leáis conmigo en Juan capítulo 3, versículo del 22 al 30. Y lo tenemos aquí en la pantalla, así que no hace falta que lo busques, pero si estás anotando, toma nota, porque dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Para que entréis un poco al contexto, Jesús llega con los discípulos a Judea y comienza a bautizar. El mismo Jesús comienza a bautizar a la gente. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Estamos en el tiempo en el que todavía Juan no ha sido encarcelado, ya ha bautizado a Jesús y Jesús comienza a bautizar un poco más cerca de ahí, junto con sus discípulos. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿no es aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Vamos a entrar al contexto. Muchas veces hemos escuchado la frase, es necesario de que él crezca, que crezcas tú, Señor, para que mengue yo. Hay una canción súper bonita de Jaime Murrell que habla de eso, ¿no? Que crezcas tú, que mengue yo. El contexto de todo esto lo estamos viendo en que Juan era un hombre que dentro del pueblo judío tenía una autoridad. Para que os hagáis la idea, Zacarías, que era el padre de Juan, cuando estaba en el templo, él era uno de los sacerdotes del templo de ese tiempo, o sea, es decir, ser sacerdote en el tiempo del templo no era una cosa pequeña. El templo se había reconstituido hacía muy pocos años, se había levantado y se habían vuelto a hacer los sacrificios, vuelto a hacer los holocaustos, vuelto a restaurar todo, y Zacarías era uno de los pocos sacerdotes que había ejerciendo justo el día de la anunciación del nacimiento de Juan. Zacarías echa suertes con el resto de sacerdotes para ver quién va a ministrar el incienso y le toca a él. Y cuando está en el altar del incienso, dice la palabra de Dios que se le aparece un ángel y le da la anunciación de que va a tener un hijo, que será el precursor, que será la voz que clama en el desierto. Imaginaros que eso dentro del pueblo judío, los judíos ya sabían que el papá de Juan era una eminencia, por así decirlo.
lo tienen en alta estima y además están viendo la vida de autoridad que lleva Juan el Bautista. Te quiero poner en el contexto de hoy en día. Hoy en día sería el ejemplo de una persona que todos los días predica, que está bien mirado dentro del pueblo evangélico, que tiene gran testimonio, pero mira cómo viene el enemigo. El enemigo sabe cómo tiene que atacar a cada persona. Y a Juan el Bautista no viene a decirle tú no eres nadie, viene a decirle todo lo contrario. Oye, mira Juan, ¿sabes que tú, siendo quien eres, que incluso diste testimonio? Cuando le están diciendo diste testimonio, le están diciendo, oye, que fuiste tú el que hablaste de él. Y ahora resulta que y empiezan diciéndole rabí, que significa maestro, lo empiezan reconociendo. Así te empiezan a halagar y te empiezan a decir cosas, para después decirte, mira, está también bautizando. Como diciendo, ¿quién se cree? Muchas veces en la vida cristiana se nos demanda tomar autoridad, como nos ha predicado el pastor durante toda esta semana. Pero llega un punto en el que cuando tenemos la autoridad, me encanta ver cómo Juan distingue muy bien los tiempos y las sazones, porque aquí lo que se le está demandando es que crezca el Señor y que venga Él. Porque le llega y le dice, claro que sí, aquel que di testimonio, pero yo no lo dije. Él es el Mesías, Él es el Cristo, yo no. Qué importante saber el lugar que nos corresponde a cada uno. El tiempo de hoy, a mí no me gusta llegar al final para que tengáis la conclusión. Vamos a empezar desde el principio para que el Señor empiece a obrar en tu mente. La prédica de hoy se titulaba El amigo del novio, porque como iglesia lo que nos pertenece ser en este tiempo es el amigo del novio. Hemos visto durante mucho tiempo altares donde se han levantado grandes líderes y predicadores y ha llegado un momento en el que no han sabido distinguir quién era el protagonista y quién no. Ha habido gente que ha tenido dones de predicación y la gente iba más a verlo a ellos que a ver a Jesús. Ha habido grupos de alabanza en estos últimos tiempos que se han escuchado tan bien, que tenían tan buena música, han sacado tantos CDs y han tenido tantos ministerios que la gente iba a verlo a ellos, a ver las luces y se olvidaban de quién era quien tenían que ver. Y me gusta porque Juan entendió muy bien quién era él, el precursor, la voz que clamaba en el desierto, la voz que anuncia, pero llega un momento en el que tienes que decir, estás pillando una jerarquía, estás cogiendo una jerarquía, estás subiendo de nivel, pero llega un momento en el que tienes que decirle, Señor, este es mi nivel, pero tú eres el que tienes que seguir dando testimonio. ¿Amén? No te pierdas, estamos encauzando todo, estamos llevando el mensaje de hoy. Y lo compara con el mensaje del amigo del novio. Y esta comparación me encanta, porque siempre hablamos de las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero todos creemos que un día muy cercano, amén, Maranata, el Señor venga pronto, Dios nos recogerá como iglesia y nos llevará con Él y se producirá la boda del Cordero donde Cristo y su iglesia sean uno, donde el Señor nos llame. Hemos hablado de las bodas, pero aquí Juan se está refiriendo a que aunque tú y yo como iglesia un día seamos la novia, lo que nos pertenece ahora es dar testimonio del novio. Lo que nos pertenece ahora es preparar a la novia. Lo que nos pertenece ahora es capacitar a la novia. Lo que nos pertenece ahora es dar testimonio a la novia de cuánto ama el novio. Dar testimonio a la iglesia de cuán grande es el Señor. Dar testimonio a tu familia de cuán bello es el Señor. Capacitar todas las cosas en todos los tiempos para que en este tiempo de espera, cuando el Señor venga, como en la parábola de las 10 vírgenes, nos encuentre capacitados, encuentra a su iglesia capacitada. Este no es un tiempo para pillar protagonismo de manera individual. Este no es un tiempo donde Rubén Tortosa de repente se anuncie como él solo y como estamos viendo para mi forma de entender. Nos anunciemos, estamos viendo cada vez las redes sociales donde todo el mundo quiere poner su frase y después quién la ha dicho, y una foto y una firma así, para que te reconozcan y crezca tu ministerio. Para mí, este es el tiempo de anunciar una sola palabra y entender que todos solamente somos vasijas vacías que el Señor puede llenar. ¿Amén? En Mateo 28, el capítulo 28, el versículo 19, se nos dice el encargo que el Señor dejó para sus discípulos.
Y dijo, vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entender el mensaje, entender el propósito, entender que tú eres una pieza del puzzle. Si algo tenía claro cuando estaba pidiendo al Señor, Señor, dame un mensaje para tu iglesia, Señor, dame una palabra para que pueda hablar, era llamar, salir, enviar. Somos enviados del Señor. Y aunque vengamos cada domingo y tengamos peticiones y tengamos preguntas y tengamos, todos tenemos anhelos y tenemos sueños individuales, pero tenemos que entender, este es un tiempo muy especial. Quiero que te lo digas así, no has nacido en un tiempo cualquiera. Durante mucho tiempo yo le decía al Señor, Señor, qué afortunados los apóstoles que pudieron nacer en un tiempo donde te conocieron a ti. Qué afortunado Eliseo poder nacer en un tiempo donde conoció a Elías y donde después ve cómo se lo lleva un carro de fuego. Y hace poco el Señor me decía, qué afortunado tú, qué afortunados sois vosotros, que hemos nacido en el tiempo donde el Espíritu Santo se nos ha dado. No necesitamos ver a Elías, no necesitamos ver a Eliseo, ya no necesitamos estar con Juan el Bautista, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Dios, a Jesús de los muertos, está hoy dentro de ti. El Señor promete, por mi parte, yo estaré todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. Dios está ahí, pero a veces venimos con la petición incorrecta. Venimos delante de la presencia del Señor a hablarle de nuestros sueños y dejamos de preguntarle acerca de los suyos. Pero el Señor lo sabía y nos conoce, Él preparó todo. Y por eso le dice a los discípulos, vayan pues. No es un si queréis podéis ir, o no es un tú puedes ir pero tú no. No le dice a unos porque tienen más capacidades, mira, tú tienes muchas capacidades, tú no tienes. Le dice a todos sus discípulos. No importa si eran pescadores, no importa si eran cobradores de impuestos, una vez restituido, una vez tú eres restituido, el Señor te está diciendo, ve y haz discípulos. Y que Señor, ¿qué haces discípulos? Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñale a obedecer todas estas cosas. ¿Amén? Me encantó esta imagen, esta ilustración, porque eso es lo que nos revela Apocalipsis cuando habla de las bodas. Por suerte, voy a decirlo así, me dedico a trabajar en las bodas desde hace 12 años. Hablaba con el pastor el miércoles y digo, cada fin de semana del verano estoy en un banquete de boda. Durante mucho tiempo le preguntaba al Señor, pero Señor, si este es un trabajo que yo seré el fotógrafo o el videógrafo de una boda, porque para ser videógrafo uno siempre quiere hacer cosas más chulas, anuncios, entrevistas, gente famosa, pero de una boda, como... Y lo que no estaba entendiendo es la capacidad que el Señor me ha dado de entender qué es una boda. Una boda es el momento más especial en la vida de una persona. Y aunque hay momentos muy bonitos, yo siempre le digo a las personas, si creéis que una boda es súper bonita, espérate que el día que tenga un hijo. Porque ese día... Pero una boda es el momento de más inocencia, o debería de serlo, de más sencillez, pero a la vez de más complejidad del corazón, donde hay tantas emociones. He visto tantos novios, yo creo que ya van unos 115 o así. He visto tantos novios llegar al altar y decir, yo no estoy nervioso. Y yo siempre los miro y les digo, espera un segundo, y te vas a dar cuenta de lo nervioso que estás. Y de repente se crea un ambiente en el que todo empieza a estar tranquilo, se produce un silencio, y entonces todo el mundo hace, y se gira. Y ahí al fondo aparece una novia vestida de blanco, apenas se puede ver bien, porque todo el mundo está delante de ella, los niños se están colocando, la gente incluso hoy en día con los novios se ponen a veces hasta delante del novio, hasta delante de nosotros. Vero muchas veces tiene que apartar a más de uno. ¿No habéis visto a Vero enfadada cuando se le cruza un invitado y lo tiene que apartar? Por favor, me deja. Vero se pone todo seria. Y en ese momento en el que aparece la novia, mi único afán, lo único que yo tengo en la cabeza es hacerle una foto a la cara del novio. Todos los novios, hace dos fines de semana tenía el novio más duro
que yo he tenido, yo creo que en los últimos 4 o 5 años. Tijarrón de 1,85 m, ancho. Llevo haciendo dieta 2 meses de gimnasio cuadrado. Me mira así y dice, yo no estoy nervioso. Ok. Espera un segundo. Nada, sí, además ya se conocían hacía un montón de tiempo, tenía una niña. Ok, espera un segundo. No, porque esto es para mí. Yo porque a ella le hacía ilusión, pero a mí nada. Ok. Me voy con ella cuando no aparece, me voy con él. Me arrodillo y me quedo con la cámara mirando. Y de repente hace el tío más duro del mundo. Y ahí estoy yo con mi cámara. Tac, 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 tac. Me has pillado llorando. Yo sabía que iba a llorar. Una boda. ¿Puedo imaginar la cara del novio cuando ve aparecer a su iglesia vestida de blanco? ¿Puedo imaginar la cara del Señor Jesús cuando te ve a ti llorar? ¿Sabes? Nosotros no tenemos nada para llegar y presentarle delante del Señor, pero la reina Esther se da cuenta que antes de presentarse delante del rey, pasó un tratamiento como se hacía en la antigüedad, que durante 6 meses la bañaron en un tipo de perfume y durante otros 6 meses en otro tipo de perfume. Tú llegas aquí, yo llego aquí al Señor y le digo, Señor, ¿por qué me viene esta tentación? ¿Por qué me viene esta prueba? ¿Por qué me vienen estas dificultades? ¿Por qué me vienen estas cosas? Y el Señor me dice, ¿no te das cuenta que te estoy preparando para cuando yo te reciba, que tu olor sea diferente? ¿No te das cuenta que cuando yo te vea aparecer de blanco y vaya ataviado con todas las joyas y tú dirás, ¿cuáles son las joyas? Cada una de las obras de obediencia que estás haciendo delante del Señor, cada uno de los propósitos que estás cumpliendo y que estás obedeciendo al Señor, el Señor te está contando como una joya. Y una joya en la oscuridad no brilla. Una joya por sí sola no tiene luz. Pero cuando el novio, con esa luz, esté en el altar esperándote y aparezcas tú y te veas brillar y el Señor te diga, estuve esperando este tiempo, tanto tiempo, desde el comienzo de todo, desde el Génesis, estuve esperando este tiempo, desde que estaba formando a Adán y lo estaba moldeando y él estaba dedicando cada segundo a poner mis orejas bien, aunque yo no entiendo por qué me dio estas orejas, pero me estaba dedicando cada segundo, me estaba diciendo así, van a ser así, voy a poner la nariz aquí. Y el Señor estaba esperando y estaba pensando, un día vendrá y se presentará delante de mí y ya nadie podrá robar esa comunión. ¿Amén? Amén. Pues esa es la tarea que el Señor nos ha dado, capacitar, tener el celo del novio, tener el celo del amigo del novio, perdón, tener el celo, ¿sabes? El amigo del novio es la persona a la que el novio deposita toda su confianza. El amigo del novio es el que se encarga de preparar todas las cosas para que cuando el novio venga todo esté listo. El amigo del novio es quien enamora a la novia diciéndole cosas del novio. El amigo del novio es quien permite que puedan estar los dos para conocerse. El amigo del novio es la persona que el novio más confía. Es tanta la confianza que tiene el novio, es tanta la confianza que el Señor tiene que tener en el amigo del novio, que deja que pueda estar incluso con la novia, porque sabe que el corazón del amigo del novio es enamorar a la novia para el novio. Hoy se ha perdido toda esa confianza, pero quiero que te remontes a la historia por donde viene. Nos pertenece enamorar a la iglesia de Jesús. ¿Te gusta el mensaje de hoy? Dale la gloria al Señor. ¿Te gusta la alabanza de hoy? Dale la gloria al Señor. Está muy bien cuando a veces nos escribís y nos decís, wow, hoy sonó una alabanza espectacular, hoy me encantó la prédica, o le decimos al pastor, pastor, Dios te ha bendecido, o cuando viene un profeta y le decimos, Dios te ha dado palabra, siempre y cuando la gloria sea para el Señor. Porque tenemos que ser como Juan, cuando dice, yo no dije en ningún momento que yo fuera el Mesías. El Mesías es Él es quien tiene toda autoridad. En 2 Corintios 11, 2:4 dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que les pasó a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Sabes cuál es la tentación del enemigo de verdad?
A ti el enemigo ya no, a ti el enemigo te considera como un cristiano ya de altura. A ti el enemigo no te va a decir, mira, Dios no existe, porque sabe, ¿sí o no, Lili? A ti el enemigo te va a decir, Dios no existe, ¿y tú qué le vas a decir al enemigo? Anda, cállate, yo he experimentado a Dios. ¿Sabes cómo te va a tratar a ti el enemigo? Dios sí existe, de hecho Dios te ama mucho. Lo que pasa es que cuando te dejo aquella promesa y te dejo que te iba a usar, no es aquí, es en la eternidad, no la esperes. No, si Dios te ama, lo que pasa, y te perdonó, pero ahora has pecado. Y el pecado que hiciste ayer, ese sí no te lo perdona. Ya no, pues obviamente has perdido la salvación. No, si Dios te ama, y de hecho, Él te escogió y te considera muy alto. Lo que pasa es que cuando te da palabra, no tienes la misma altura que puede tener el profeta, porque ese sí es el ungido, pero tú no. Con tranquilidad, tú búscalo con paciencia. No, si Dios te ama, pero que tampoco hace falta que te tomes las cosas de la iglesia tan en serio. Te va a convertir en un religioso, más tranquilo. De vez en cuando, un poquito de iglesia. Así es como te va a tratar el enemigo. Así no es como Dios te ha llamado a ser. Por eso dice, pero tengo miedo de que me engañe, así como engañó a Eva. ¿Piensas que a Eva le dijo no existe Dios? No. Le dijo así que eso es lo que te ha dicho Dios. El enemigo lleva trabajando así toda su vida. No sabe trabajar de otra manera. Su afán es adulterar la palabra. Pero por eso el Señor dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Sabes? Dios no tiene miedo, porque Él no cambia. Porque su palabra va a ser tan cumplida al 100% que está escrita. Está escrita. Dios no te la dijo de palabra solamente. Dijo, ¿te doy los 10 mandamientos, Moisés? Sí, pero te los escribo con el dedo. ¿Te doy la palabra? Sí, pero anota, Juan, anota. ¿Estás viendo el Apocalipsis? Sí, lo estás viendo, sí, pero escríbelo. Porque aunque el diablo sepa lo que va a pasar, no va a poder impedir que pase. ¿Amén? El diablo puede saber que Dios te ha llamado a ser un evangelista, a ser un líder, a ser un profeta, a hacer un mensaje en las naciones. Va a intentar desviarte, pero ¿sabes por qué Dios te ha dicho? Escríbelo en tu corazón, porque va a pasar si tú lo crees. Amén. Por eso cuando dice tengo miedo, nosotros tenemos que decir, Señor, mi oído solamente para ti, mis ojos solamente para ti. Y como dice el Padre nuestro, líbranos de la tentación, líbranos del mal, no nos dejes caer. No quiero escuchar la voz del diablo, quiero escuchar la voz tuya. ¿Amén? 1 Corintios 1, 21, 25. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante conocimiento humano. El enemigo le dijo, ¿qué quieres tocar? ¿El árbol del bien y del mal o el de la vida? Si hubiéramos cogido el de la vida ya tendríamos la eternidad. Pero el hombre quiere llenarse de conocimiento. Durante mucho tiempo mi falta era que cuando aprendía algo nuevo, quería aprender más. Y recién lo aprendía, me pasaba todo, me pasaba en el trabajo, me pasaba en la música. Recién aprendí a hacer una cosa, me iba a mi casa y me decía, pero ¿por qué estás tan preocupado? Y yo, porque no sé hacer otra. Pero no has venido de aprender esa, ya, pero no es suficiente, quiero otra. Llegaba al día siguiente, dice, ¿has aprendido ya a hacer esa? Sí, pero eso no es suficiente, porque necesito hacer otra. Llega un punto en el que, ¿no te ha pasado que el conocimiento nunca es suficiente? Cuanto más sabes, más quieres saber, y hasta el punto en el que la persona más sabia de este mundo, que era el rey Salomón, tiene que decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tengo todo el conocimiento, tengo toda la riqueza, y después de todo, tengo que decir que todo es vanidad. Así es como te intenta engañar al enemigo constantemente. Una prédica sencilla ya no es suficiente para llenar tu corazón. Una canción sencilla ya no es suficiente para alabar al Señor. Unas palabras sencillas ya no son suficientes porque, oye, yo llevo en el Evangelio, yo no sé tú, yo llevo 36 años en la iglesia. Mi madre me trajo a la iglesia con 2 años. Y yo empiezo a preguntarme qué se espera de un cristiano de 36 años en la iglesia, ya con el tiempo que llevo, debería de saber. No sé. Y llega un punto en el que el Señor tiene que confrontarte y decirte de qué te vale que conozcas todo lo profundo, todo lo ancho, todo lo alto, si la palabra gracia ya no representa nada para ti. La palabra gracia tiene que representar para ti que cada vez que escuches la gracia del Señor, la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, los pelos se te pongan de punta. Porque la imagen que hemos visto va a pasar, hermano, va a pasar. Jesús va a estar en el altar. Los ángeles van a estar diciendo, ojalá yo fuera la novia. Cuando yo estoy en una ceremonia, no paro de acordarme cuando 15 años atrás yo estaba en ese lugar del novio. Y yo estaba diciendo, Señor, me voy a poner nervioso, me voy a comprar el mejor traje del mundo para mí en ese momento, y mi madre estaba a mi lado.
Y ya le digo a mi madre, venga, ya te puedes ir aquí al lado. Me dice mi hermano, venga, el protocolo, que él también se dedica a ceremonias, venga, el protocolo, tú te pones ahí, tal, yo me pongo en mi sitio, y entonces todos se colocan. En ese momento, todo el mundo quiere ser la novia. Porque todo el mundo se gira a ver la novia. Porque a mí me decían, Rubén, qué guapo va. Y antes de que yo dijera gracias, decían, pero tú, Verónica, oh, tú eres la guapa. Y yo decía, pero si no me han dicho nada a mí, lo que están es quitándome del medio para hablar con ella. Menos mal que yo decía, bueno, lo importante es que yo me la quedo. O sea, es muy guapa, pero va a ser para mí. ¿Sí o no, Rodri? Que te has casado hace poquito. ¿Cómo era la gente en la boda? La gente en la boda decían, no, espectacular. Y uno va a decir gracias y te dicen, pero tú, vas tan guapa. Y uno se queda ahí. En ese momento, todo el mundo mira a la novia. Todos quisieran ser la novia. Lo que está viviendo la novia por dentro no tiene comparación. Pues, ¿sabes qué te digo? Vamos a ser esa novia. Los protagonistas del cielo de ese día vamos a ser nosotros. Enamórate más del Señor, anhela ese tiempo, anhela el lugar donde la intimidad y la comunión con Dios llegue tan cerca de ti que Jesús mismo te mire como miraba a este novio que lloraba en la gloria. Cuando veamos eso, ¿qué va a pasar? Si eso no te emociona, ¿qué te va a emocionar? Para creer el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto. Y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Hay gente que me ha dicho, pero ¿qué sentido tiene que Jesús tenga que morir por mí? No tiene ningún sentido, es absurdo. No podría haber hecho directamente, vale, has pecado, pues te perdono, venga, todo al cielo. Y los judíos le piden al Señor, eso para ellos es un insulto. Y los griegos le piden más sabiduría. Pero no entendemos cómo funciona el corazón de Dios. Dios es justo y era necesario, la paga del pecado es muerte. Era necesario que alguien muriera, y como lo hablamos el otro día cuando estábamos predicando acerca de Belén, tú has pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y te vas que morir. Pero Dios es justo, pero también es bueno. Y proveyó sacrificio para que no fueras tú el que muriera. Si te acercas al Señor Jesús en esta mañana, si coges al Señor, lo agarras fuerte, le dices, yo creo en ti y creo en el regalo de la salvación, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Amén. Le pedían señales y prodigios al Señor. Y le dijo el Señor, ¿pedís señales? Pues de cierto os digo que la única señal que veréis será la señal de Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Ese que nos enseñan de pequeño, yo creo que a la primera o a la segunda clase dominical. Jonás es un hombre que le es dado el mensaje más importante del mundo, el mensaje de salvación para un pueblo completo. Hay predicadores que dicen que en Nínive se produjo la campaña de evangelización más grande de la historia. Se calcula que unos 600.000 hombres había en esa ciudad en aquel momento, una de las ciudades más importantes de su tiempo. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica el evangelio. ¿Y qué hace Jonás? Va a Nínive, ¿verdad? Sí. Se va al puerto, se embarca en un barco que va con dirección ¿a dónde? A España. Viene a Tarsis. ¿Sabéis lo que era Tarsis en aquel momento? Finisterre, el fin del mundo. Jonás dijo, que me envía a Nínive, pues me voy al fin del mundo. Allí no me pilla. Y eso lo vemos con Jonás. Yo decía, Señor, qué desobediente es Jonás. Y el Señor un día te hace, hola, que yo te enviado a ti a predicar al mundo. Que te da un mensaje más poderoso que el mensaje que le di a Jonás. Porque a Jonás le dije que se arrepintieran, pero a ti te he dado mi Espíritu Santo. Que lo que nos toca a nosotros es ir a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me tengo que sentar y decir, Señor, y yo vengo a ti a decirte simplemente que me duele la muela. Ya no tiene sentido mi petición. Con lo que tú me has dado, ¿qué sentido tiene lo que yo te voy a pedir? Y me tengo que ver como decir, Señor,
necesito más valentía, necesito más, porque tú me has depositado tanto en mí. Su Espíritu Santo está en ti. Todo el poder, todo concentrado, el mismo poder que había en Jesús, el mismo poder que había en Eliseo, el mismo poder que constituyó todo en la creación, Dios lo ha puesto en ti. Y tú lo retienes porque dices, no, estoy cansado. Tú no sabes lo que estoy cansado. Llevo 12 horas trabajando hoy. Ya no puedo más. Y Dios te dice, si tú supieras cuánto poder tienes dentro de ti. Si tú supieras cuánto poder tienes lo que hay dentro de ti, le diría al monte, échate al mar y se echaría. Pero Dios es tan bueno que aunque Jonás no quiso predicar, Dios es tan bueno que aunque a veces no queremos llevar el plan de salvación, fijaros que ¿cuál es la idea de Jonás? Dice, que se empieza a embravotar el mar, que me empiezo yo, que se empiezan a ahogar todo. Y salta Jonás y dice, hey, marinero, es por mí, el que ha pecado soy yo. No, y le dicen, lo miran todo y dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? No, es que mi Dios es Yahvé, Dios todopoderoso, y he sido yo quien ha pecado. Os sugiero que me tiréis al mar. Él mismo estaba diciendo, o sea, no se le ocurre decir, volvamos, que lo que tengo que hacer es ir a predicar el mensaje a Tarsis. Lo que dice, no, echadme al mar. Aún así, terco, bien terco Jonás. ¿Cuántas veces el Señor te está dando un tiempo en el que te está diciendo, ve y predica? No puedo. Y he escuchado a gente decir, Señor, llévame pronto. Pues el Señor lo que te quiere es mandar a las naciones que experimenten la sombra de Pedro. Cuando sanaba su propia sombra, sanaba a los enfermos. Dios solo quiere que lleves, que sea un portador de luz. Y a veces decimos, no, Señor, estoy triste, ya lo he vivido todo, llévame pronto. Pero Dios es tan bueno que proveyó un pez que salvó a Jonás. Ayer estaba hablando con Vero y dice, pero no fue el pez quien se comió a Jonás. No, el pez fue quien salvó a Jonás. Porque en el mar solo Jonás lo que quería era morir y no llevar el mensaje. Pero el pez lo rescató y lo volvió a poner en el punto en el que está. En esta mañana empieza a decirle al Señor, Señor, quizá yo he querido ir al mar. Quizá yo he pensado que mi tiempo ha terminado. Quizá yo he creído que ya estaba todo listo. Pero Señor, tú me provee un pez y me vuelves a meter en mi camino. ¿Amén? Dios tiene un propósito. Lucas 10:20. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus lo obedezcan. Alégrense más bien de que sus libros están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida, en el libro de la herencia del Padre, en el libro que te va a salvar de la muerte eterna. Tu nombre está escrito. Pero no es un nombre como te llamas ahora mismo. No es un nombre que te escogió tu madre o tu padre en aquel momento, que depende cómo los pillara. El otro día hablo con una persona y digo, ¿por qué te llamas así? Dice, pues mira, mi madre escogió un nombre muy bonito para mí. Se lo dijo a mi padre se lo dio, y cuando fue al registro me puso el que le dio la gana. Y cuando vino dijo, la niña ya se llama así. Y dice, ¿qué le quiero decir el nombre? Dice, pero hombre, ¿cómo le llamas así? Si yo te he hecho un nombre, era la balonés. Dice, ya, pero yo no me acordaba y le he puesto otro. Imagínate, el destino de tu vida lo determina en 5 minutos porque tu padre no se acuerda del nombre. Pero ese no es el nombre que está en el libro de la vida. Porque tu Padre Celestial sí sabe cómo tú te llamas. Tú te llamas belleza, te llamas amor incondicional, te llamas yo soy el Dios Todopoderoso, te llamas redención, te llamas escogido, te llamas misericordia. Ese es el nombre que el Señor nuestro Dios ha puesto para nosotros. He preparado un ejemplo porque cuando hablamos muchas veces de ser llamado y ser enviado y que tenemos que llevar el plan de salvación, nos cuesta. En mi tiempo cuando yo era joven se hablaba mucho del evangelio explosivo. Era el mensaje del evangelio explosivo, luego había diferentes técnicas, luego se estuvo dando también panfletos. Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces no compartimos el evangelio, porque quizá el evangelio sí se ha hecho real en tu vida, pero posiblemente no sepa explicarlo a los demás. Y eso me pasó el otro día cuando uno de los chicos que trabajan conmigo me dice, pero bueno, entonces ¿quién es Dios? Y yo miro a alguien que también es cristiano, que está al lado de mí, y digo que se lo explique esa persona. Y empieza a darle vueltas. No, porque Jesús, que nos perdonó, y tal. Y empezó a enredarse y yo dije, Señor, si nosotros mismos no sabemos explicar lo que tú has hecho, ¿cómo lo vamos a explicar a los demás?
es lo que es, una matusca. Esta es la creación de Dios. Atento, porque después te va a tocar explicarlo. Esta es la creación del Señor. Dios nos hizo perfectos, nos hizo bellos, nos colocó todo de adorno, que dieran el testimonio de la gloria de Dios. Nos revistió de oro, nos puso... Éramos tan perfectos que la palabra dice que en el Edén tan solo teníamos que ir desnudos. No necesitábamos vestirnos con nada más, porque lo que Dios había hecho era perfecto. Dios nos constituyó como una obra hecha en sus manos. En las manos de Dios empezó a poner aquí, a poner un detalle aquí. ¿Cuántos saben que una obra le puede dedicar todo el tiempo del mundo? Porque no para de poner detallitos. Le hizo esta flor por aquí, la perfumó y después le dio aliento de su propia boca, aliento de vida. Pero el hombre, por su desobediencia, no la voy a pintar porque no es mía, y entonces me matan. Pero el hombre en su desobediencia cambió todas las vestiduras que el Señor le había puesto. Las tiró. Y entonces necesitó cubrirse, porque ya no era la obra primera de Dios. Jesús estaba mirando lo que había pasado y sabía que cuando estaba creando al hombre corría el riesgo de que tomase la decisión errónea y que un día pecase. Porque hacer a alguien con voluntad propia implica que puede escoger las dos cosas, el bien o el mal. Pero la palabra del Señor dice que Jesús proveyó un plan contra incendios antes de que se produjera el incendio. Porque así es Dios. Entonces Dios dijo, no se preocupe el hombre, porque yo lo amo tanto, que antes de la fundación del mundo, Él decidió sacrificarse y derramar su sangre preciosa que había dentro de Él para cubrir nuestras multitud de faltas. Para eso era necesario que viniera. Y al venir al mundo, el mismo Espíritu Santo que había dentro de Él, lo depositó en el mundo y dijo, no os conviene que yo me vaya, para dejar un Espíritu Santo, y Él os traerá convicción de pecado. Así que está cubierto por el pecado y que ya no puede hacer nada porque ya Dios no lo ve como la creación perfecta que Dios ha hecho. Si hace la oración en la que le dice al Espíritu Santo, y después la vamos a hacer, Espíritu Santo, quiero que tú estés dentro de mí y que me des la convicción de pecado, eres capaz de verte que ya no tienes las vestiduras que el Señor te dio. Pero una vez que has reconocido que el Espíritu Santo te ha dado a reconocer que eres una persona pecadora y que necesitas de Jesús, entonces la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar. Y lo que va a pasar contigo es que vas a pasar a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor ya no te va a ver como una persona pecadora, sino que para Dios Padre lo que va a ver va a ser a su Hijo Jesús. Y a su Hijo Jesús se le va a decir, pasa y entra conmigo y forma parte conmigo. Hermano, la única solución que tenemos para estar en la presencia de Dios no es presentarnos con las mejores joyas que tenemos, no es presentarnos con las mejores vestiduras, es obedecer a Dios. Y lo que nos toca en este tiempo es llevar un mensaje de salvación a las naciones, porque somos el amigo de todos. ¿Sabes? Dios ha preparado el mejor banquete de la historia, ha preparado las mejores moradas de la historia, y no son para dos personas. Está muy bien que vayamos todos como iglesia, pero qué injusto sería que se desperdiciara tanta comida, porque Él ha preparado morada para todos. ¿Amén? Así que, si el Señor te ha tocado tu corazón, o si todavía no lo conoces, o todavía no has tenido un encuentro con Él, yo te quiero pedir que esta mañana hagamos como dice Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, ya no muera, sino que tenga vida eterna. O como dice en Romanos 5:8, esto mostró Dios
su amor al mundo, que aún siendo pecadores, murió por nosotros. Dios no murió por ti cuando tú lo aceptaste. Dios no murió por ti cuando tú le obedeciste. Dios murió por ti cuando tú eres un pecador. Dios había muerto por ti cuando tú le habías... Antes de que tú hubieses desobedecido, antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que te quería. Te quiere. Dios te quiere. Dios te ama. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ponte de pie. Vamos a terminar haciendo esta oración y me quiero dirigir a las personas. Si no has tenido la oportunidad todavía de conocer al Señor, si tienes dudas acerca de tu salvación, o si el Señor ha puesto y te ha tocado su Espíritu Santo en el corazón, quiero que cierres los ojos y repita esta oración conmigo. Vamos a declarar esos versículos, vamos a declarar la sangre de Cristo para nuestras vidas, buscando la salvación del Señor. Señor Jesucristo, ahí donde estás, repite. Reconozco que he pecado, por ello estoy lejos de ti. Te pido perdón y te doy las gracias por pagar el precio de mi desobediencia. Y deseo con todas mis fuerzas tomar el regalo de la salvación eterna que ofrece a todos los que confiesan como Dios y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo para que me dirija cada día y me acerque más a tu perfecta voluntad. Hago esta oración, Señor, sabiendo que tú me escuchas, y lo hago en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga y espero que el Señor haya traído a tu vida un ánimo para que en esta semana, lleno de fe y de gozo, sepas que el Espíritu Santo está puesto en ti y que tenemos que llevar ese mensaje para la salvación, porque las bodas del Cordero van a ser multitudinarias y va a ser la mejor fiesta que hemos visto jamás. Amén. Amén.